Amados hermanos, qué felicidad, hemos llegado a un domingo más y podemos decir hasta aquí Dios nos ha ayudado. Estamos contentos, yo estoy súper contento por todas las oraciones contestadas que se han ido viendo en el camino. Acuérdense que más adelante vamos a estar orando, pero tú comparte con nosotros tu alegría, comparte con nosotros la fidelidad, comparte con nosotros el Dios que ha llegado oportunamente a poder contestar tu petición. Recuerda muchas veces que una oración tal vez no contestada no quiere decir que no haya sido así, sino que sencillamente Dios está tomándose el tiempo para que sea una bendición y para que sea para su gloria y su honra. Así que, amados, qué alegría el que puedan acompañarnos, el que podamos estar juntos. Esperamos en el Señor más adelante poder reunirnos físicamente. Sabemos que las cosas han cambiado, pero va a llegar el momento en que podamos ser otros, nuevamente esa llamita, ¿verdad? Los troncos, ¿verdad? Para poder encender esa llama que nos permita juntos poder alabar, poder glorificar a Dios y el poder estar escuchando de su palabra. Nuevamente, gracias, sean bienvenidos a este culto en estas plataformas digitales y vamos a comenzar orando para que Dios bendiga, para que su espíritu nos ayude a nosotros a aumentar nuestra fe, a poder elevar nuestras voces y poder adorarle, para poder alabarle y para poder también escuchar su palabra en esta mañana. Así es que si me acompañan, Padre del cielo, te damos las gracias infinitas, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, Padre, por la protección que has puesto para nuestras vidas, Señor. Padre, porque has permitido que nuestra fe sea probada, Padre, esa fe más valiosa que el oro, Señor. Padre, tú lo permites para que esa fe crezca, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que la aumentes en cada momento, Señor. Agradecemos los medios que has ocupado para ello. Y en este momento, Padre, queremos que estamos reuniendo, Señor, a través de estos medios, pues que tu Espíritu nos ayude, Señor, a elevar nuestras voces, que nuestras voces puedan llegar como olor fragante ante ti, Señor, en nuestra oración, en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Y que también, Padre, abra nuestros oídos, prepare nuestros corazones para esa palabra que vamos a escuchar, no solo para oírla, no solo para atesorarla, sino también para ponerla en práctica. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, pasamos a ese tiempo de alabanza y de oración y regresamos nuevamente con los anuncios. ¿Cuántos saben que tienen un Dios fiel? ¿Cuántos tienen un Dios fiel? Amén. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Vamos a cantarles. Te exaltamos, Señor, porque tú eres digno, Jesús, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Eres fiel y tu misericordia eterna. Cántalo conmigo, amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Tú eres fiel, Señor, nada se compara con tu amor, Jesús. Oh Jesús, te adoramos. Eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, cántalo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, que se escucha hacia el cielo. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. ¿Cuántos pueden declarar que tienen un Dios fiel? Amén. Dilo conmigo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. No hay nadie como tú, Jesús. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Te exaltamos, Jesús. Eres fiel y tu misericordia eterna. ¡Oh, Señor! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. ¡Tú eres fiel! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. No hay nadie como tú. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Señor, cántalo. Te adoramos hoy. Fuerte. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Señor, decláralo. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Señor, tú eres Señor, eres Señor, tú eres Señor, eres Señor. Eres fiel. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel, Jesús. Grandes son tus maravillas, Dios. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es más de tu unción. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Que el cielo se parta en dos,
se oiga la alegría. ¿Hay alguien que lo pueda decir? Voy a invitarle a que lo diga con nosotros en esta noche. Hosana, Hosana al Rey. Díganlo ustedes ahora. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más, todos juntos.
existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti,
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Hoy sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Amén. Dios es fiel. Que el Señor les bendiga a todos. ¿Verdad que se siente diferente, amados? Viera, la alabanza no es exactamente para que nuestro corazón se alegre, sino que porque nuestro corazón está alegre, elevamos esas alabanzas. Pero no deja de hacer cosas especiales en nuestro ser, en nuestro espíritu, el que nosotros podamos elevar nuestras voces y podamos con entendimiento adorar y alabar a nuestro Dios. Así que, amados, qué placer el que podamos estar juntos. Siempre damos las mismas recomendaciones, que son las recomendaciones importantes ahora. Recuerden ustedes,
que la confianza no quita la prudencia. Así es que miren, siempre ustedes con sus mascarillas, siempre recomendamos la mascarilla especial con filtro, ¿verdad? Se sabe que los casos de aumento o de contagio principalmente han sido por, bueno, entre muchas cosas, principalmente porque se han utilizado mascarillas que no son las adecuadas. Y miren, yo siempre ando mi botellita de alcohol, ¿verdad? Yo prefiero alcohol gel, y fíjense que a pesar de lo que les he dicho otras veces, hoy he estado ocupando alcohol de 90. Lo importante es el usarlo en las manos, y obviamente eso no sustituye el que usted tenga una correcta higiene y usted se lave las manos correctamente. Muy bien, vamos con los anuncios entonces, corriendo a que en la prontitud de los tiempos podemos reunirnos pronto físicamente, obviamente con toda la seguridad que eso implica. Para mientras, pues tendremos nuestros servicios dominicales. Yo ya perdí la cuenta, pero creo que ya llevamos como 25 semanas en esta modalidad. Y para que usted tenga la facilidad de poder disfrutar de este culto, estamos en las plataformas de Facebook y también en YouTube, y lo pueden encontrar como Iglesia Cristiana de Adoración. Muy bien, seguimos entonces con los grupos de crecimiento. Hay grupos que están reuniendo en línea. Todavía no hemos escuchado de algunos que han tomado la decisión de poder reunirse físicamente, siempre y cuando pues tomen las medidas de precaución del caso. Así es que los grupos de crecimiento, diferentes grupos de crecimiento, se están reuniendo en forma digital, en estas plataformas digitales. Para los cumpleañeros, para Sofía Mena, muchas felicidades nuevamente para ellos. Para nuestra querida Evita Buter, que cumpleaños el 7, Elizabeth Angulo, mi querida Chereta, que cumplió el 8, su servidor, que está agradecido por estos 51 años a los que ha llegado, bendecido, con salud, remendado, pues que sé que un poco con el chasis desnivelado, con todas las caídas que he recibido, pero igual útil en las manos de Dios, y eso es lo que espero, pues ese es mi deseo. Ok, Dayan Ulloa, que cumplió el 14. David, mi querido David, que estuvo cumpliendo el día de ayer años, muchísimas felicidades. Y Daisy López, que pues espera para estos días, el día 25, poder cumplir años. Para todos nosotros, muchas felicidades, porque en estos tiempos poder llegar a esta edad es realmente de gratitud y de saber que Dios todavía tiene planes para nosotros en este lugar, para poder disfrutar la eternidad en el cielo. Eso va a ser después, y obviamente pues no es requisito lo que tengamos que hacer, pero que en este momento todavía tenemos planes, todavía tenemos propósitos que cumplir en el Señor. Muy bien, vamos entonces a entrar a nuestro tiempo de oración. Tenemos pues bastantes peticiones y también motivos de agradecimiento por los cuales vamos a compartir en este momento, y pues vamos a orar. Así es que si nos acompañan, por favor, recuerden ustedes durante toda la semana en las diferentes plataformas, principalmente pues en Facebook, y si usted también pues tiene nuestros teléfonos a través de WhatsApp, puede comunicarse para poder proporcionar sus peticiones y sus motivos de agradecimiento al Señor. Ok, vamos a ver entonces, y te damos las gracias, Padre, por esta mañana, porque podemos tomar este tiempo tan especial entre todos nosotros. Tu palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo en algo, pues Señor, pues tú obras en ese momento de acuerdo a tu voluntad. Padre, gracias porque esas transmisiones han estado llegando a muchas personas, Señor. Te pedimos, Padre, que lo siga haciendo. Te pedimos nuevamente, Señor, por un local para poder reunirnos como iglesia, para que cumpla con todo el protocolo que debemos seguir para evitar contagios, que sea accesible y sostenible. Ya tenemos algunas propuestas, Padre, nada más te pedimos realmente que podamos tener todos estos elementos para que podamos reunirnos de una forma segura. Padre, te agradecemos por las personas que se han agregado a la iglesia en estas transmisiones virtuales, y te pedimos porque sigan agregándose más personas. Obra a través de estas plataformas, Señor. Padre, siempre te pedimos por la protección y provisión para nuestros pastores y sus familias. En este caso también te pedimos siempre por la salud de nuestro pastor general Hernán, Padre bendito. Padre, yo te agradezco, Señor, especialmente por las respuestas que tú me has dado, Señor, y sobre todo lo que me has ido enseñando, Padre, antes de que todas estas peticiones, Padre, se lleven a cabo. Te lo agradezco infinitamente, Señor. Y Padre, yo sé que ya estamos de bajada en esto de la venta de la casa de papá. Te agradezco muchísimo por todas las respuestas, Señor, y pues esperamos esta semana poder terminarlo de acuerdo hemos escuchado. Gracias por mi hermana también, Señor, a quien has cuidado, y yo sé que has ido mejorándola. Te pido, Padre Santo, yo pues por mi trabajo, Señor, porque siempre haya siempre ese trabajo, Señor, que pueda proveer para mis necesidades, Señor.
Te pido por mis hijos, Padre Santo, que tú los bendigas. Gracias porque hasta aquí los has cuidado, a ellos, sus trabajos, Señor, que también puedas protegerlos, Padre bendito. Padre, por esos planes, por esos sueños, Señor, en mi corazón, Padre, para que tú puedas llevarlos a cabo de acuerdo a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Hermana Silvia Zelaya pide siempre por salud para su familia, ya que tiene a varias personas de sus familias con un poco de salud quebrantada, y pide especialmente por Gerardito para que Dios, para que tú lo puedas sanar. Padre, gracias Señor, porque no era COVID lo que él tenía, y sabemos pues que cualquier otra cosa, Señor, se puede llevar bien, y te pedimos que seas tú quien pueda sanarlo pronto. Elida Angulo está agradecida contigo porque hasta este día tú la has ayudado, y te pide por sanidad para su nuera Marian, esposa de Tato, también por salud de su mamá, y por Rodrigo y Miriam con sus hijos que están en Nicaragua. Caro Handal te agradece por todas las peticiones contestadas y por la misericordia que has tenido con su vida. Te pide por protección en su trabajo. También te pide por Irmita Palencia, Señor. Padre, ten misericordia de ella. Cumple tu propósito en ella y dale fortaleza a su familia. También te pide por la salud de su tía Irmita, que está bastante delicada. Pide que si pues ya ha tomado una decisión por ti, en tu misericordia, Señor, pues la petición clara es que la llames ante su presencia. Si no es así, que ella tenga esa oportunidad para que ella pueda tomar una decisión por ti. También pide por sus primas que la están cuidando, y también tiene una petición familiar muy especial para pues, que tú se la concedas y que tú sepas, pues tú sabes mejor qué hacer con respecto a esa petición, Señor. Padre, yo particularmente te quiero dar gracias en nombre de Miguel y de Tania, Padre, porque ya están juntos con Miguel Santiago, o sea, están los tres juntos, Señor. Padre, gracias, yo te agradezco muchísimo eso. Estoy tan alegre de poder verlos juntos a ellos, Señor. Ha sido una prueba, realmente ha sido una prueba, Señor, pero Padre, hoy verlos a ellos, uno se olvida de todo lo anterior, Padre, y tal vez las dificultades que tuvieron para poder reunirse, pero Padre, gracias, Padre. Te pedí, Miguel también te pide pues por la recuperación de la tía Dinora, porque tú la sanes de esa fractura que ha tenido, Señor. Lilito Barro, te agradece por tus bendiciones, por oraciones contestadas, y pues te pide por el abuelo Carlos para que tú siempre lo protejas. Dalia López te pide, Señor, por una petición especial, y también te pide para que tú intervengas de una manera milagrosa en una situación relacionada con su trabajo. David Castillo, Padre, te agradece por la bendición del embarazo de Karen. Te damos gracias, Señor, por esa bendición. Te pide por provisión económica para enfrentar todos los gastos que puedan venir. Pide por la legalización de la residencia de Karen, y también porque esté bendiciendo al bebecito para que tú lo cuides, Señor, para que se forme bien y sea un embarazo sin complicaciones, así como también por la salud de Karen. Irmita de Angulo te pide porque tú tengas bajo tu cuidado a toda su familia. Pastor Jorgito también pide por su mamá, y te pedimos de una manera especial por fortaleza y protección para Sara Patricia, Señor. Padre Cindy Urbina te pide por Sebastián, que tú lo sanes de sus ojitos y que el tratamiento médico dé buenos resultados. También te pedimos por Amílcar, Padre, que le protejas, le proveas siempre para cumplir sus compromisos económicos. Y Yanira pide por el nacimiento de William Emanuel y su mamá Marielitos, que todo el proceso le salga bien. Hermana Cori Pastore te agradece porque le has dado fortaleza, y te pide porque toda su familia esté bien. También pide por todos los miembros de la iglesia. Padre, te pedimos por William Fuentes y su familia, y nuevamente pues por el nacimiento del bebé de Marielitos. Gladys Vázquez siempre te pide por protección y te agradece por la protección que has tenido para con su familia hasta el momento de todo contagio. Pide nuevamente, te sigue pidiendo por protección y por provisión económica. Padre, te pedimos por Sofía Baires, por su hija Andrea. Te agradece por cuidar de su familia, y también te pide porque ella esté siempre a su servicio. Padre, te pedimos por la protección y provisión de Alejandro y Cris Melgar y su familia. Pedimos también por Néstor Sanabria, por su familia, y por el embarazo de Carmen y César Pineda, que al igual que todos los embarazos, Señor, de las hermanas de la iglesia, de nuestras hermanitas, Padre, que tú también la cuides a ella. Nuevamente, Padre, Crisia te pide por la sanidad total de Gerardito, Señor,
Y nuevamente junto con ella yo te agradezco nuevamente, Padre, porque no ha sido COVID y toda la familia en ese sentido está protegida y está sana. Padre, también te pedimos por Orlando Zelaya y por su familia. Padre, te pedimos por la protección y salud para Griselda Asensio. Ingrid Marroquín te pide por la vida de su hijo, Rodrigo Mena. Padre, te pedimos por la protección de la hermana Paquita, hermana Evita Teisita y la hermana Dinora. Te pedimos por su salud y la provisión para cada una de ellas. También te pedimos por la protección y provisión para la hermana Noemí, Don Uber, Ashley y Dayan Ulloa. Padre, te agradecemos que la hermana Lilian Saldívar se haya incorporado a la iglesia y pide por la situación de la señora Ana Elsa Nieto para que Dios le dé el consuelo que necesita por el fallecimiento de su mamá y le dé paz. Padre, te pedimos por la vida de Yolanda Tablas y ella agradece también por la vida de Raquel y pide por la vida de su hijo Mauricio. Pedimos también por Luis y Jamie Cabrera por protección y por provisión para su familia. Y por último, Padre, también te pedimos por la protección y provisión para la hermana Daisy López, no sin antes también pedir por nuestro país. Padre, sabemos muchas cosas han pasado, Señor. Padre, sabemos que en muchas áreas la vida ha entrado en paz. Pero también hay dificultades, hay escasez, Señor. Padre Santo, hay preocupaciones económicas. Y pues te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, por este país también, Padre, que en este mes pues celebra las fiestas patrias. Pues te pedimos, Señor, que tú guíes a nuestros gobernantes. Te damos las gracias, pues, por ello, Señor. Y pues te pedimos que tú, Padre, en tu misericordia, en tu fortaleza y en tu poder, puedas ir limpiando la casa, Señor. Nuevamente, yo estoy sumamente agradecido contigo por todas las respuestas que has dado, Señor. Y aún, Padre, las que no hemos visto todavía, porque sabemos que tú estás obrando para nuestro bien, de acuerdo a tu voluntad, que no me canso de decir, porque la palabra lo dice, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Padre, quedamos nuevamente para escuchar tu palabra. Háblanos, Padre, así como dijo Samuel, habla Jehová, que tus siervos escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy contento. De verdad se los digo, estoy contento por todas las peticiones y tal vez en algún momento voy a compartir contigo de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que me he estado hablando. La última vez que compartí la palabra con ustedes fue acerca del evento en el que Cristo camina en las aguas. Luego tendré la oportunidad de compartir el ejemplo de la cananea y más adelante el evento de la transfiguración. No tienen idea cómo Dios ha hablado a mi corazón con estos versículos bíblicos y lo sigue haciendo. Y cómo he visto a Dios actuando en mi vida en esos pasajes bíblicos. Pero por el momento estamos con el pastor Jorgito, entonces seguimos con él. Él trae la palabra. Para mí ha sido un placer y será hasta el próximo domingo que nos veamos entonces. Así que hermanos, quedémonos para escuchar la palabra. Bendiciones. Muy buenos días, amados hermanos de Iglesia Cristiana de Adoración. Qué bueno ver, estar con todos los santos de la iglesia y siempre recordándolos en oración a cada uno de ustedes cada día. Verdaderamente ahí voy por lista, matrimonios primero, en fin, y voy terminando. Así que es una bendición estar orando por ustedes y también por esas peticiones muy especiales que ustedes nos hacen llegar. Así que es una bendición. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de Lucas. Y no tienen idea cómo esta semana me ha impactado esta revelación que Lucas nos está haciendo, porque él ha puesto las cosas bien en orden para que nosotros las entendamos qué está pasando. Así que no pone las historias solo por ponerlas, sino que va en una secuencia para entender muy bien cada aspecto de esos contextos. Así que ha sido una gran bendición para mí estar estudiando la palabra. Así que hoy les quiero compartir parte de ello. Jesús está en su última fase. Está en la última fase y sabe
que el tiempo que le queda ya es muy poco. Por lo tanto, sus acciones tienen que ser muy específicas y, por así decirlo, va revisando que cada cosa, cada aspecto que él ha enseñado quede en su lugar y que los discípulos queden preparados para esa obra que él les va a encomendar. Así que gracias a Dios, Jesús ha dejado bien claro su propósito y su obra de ir a la cruz. Pero como sabemos, estos anuncios les afectó de una manera trascendental a los discípulos. Nosotros a veces no entendemos, pero porque no estamos ahí. ¿Se imaginan haber estado con Jesús por 2 años, conviviendo con Él todos los días, las 24 horas, recibiendo todo su amor, su cariño, su misericordia, su bondad, sus enseñanzas, viéndolo en su poder? Era algo penetrante. Amaban a Jesús, se habían encariñado con Jesús. Y claro, cuando Jesús les hace el anuncio de que va a ser entregado y que los líderes lo van a llevar a que sea un reo de muerte y le van a dar una de las peores muertes más vergonzosas dentro de los judíos. Una muerte más vergonzosa para toda la familia era ver que alguien era crucificado en una cruz. Así que todo eso les impactó. Y leyendo los textos paralelos, quiero leerles ahí en Mateo 17:23 cómo les había afectado y cómo Mateo lo relata de cómo les había afectado en su vida. Ahí les dice: y le matarán, mas al tercer día resucitarán. Y ellos, dice, se entristecieron en gran manera. Miren cómo Mateo pone su experiencia de cómo fue que les afectó de una manera fuerte a los discípulos. Y dice, y se entristecieron en gran manera. Y Mateo nos relata cómo le afectó ese anuncio y además el precio que los discípulos tenían que pagar para ser discípulos de Jesús y que también tenían que estar dispuestos a ir a la cruz. Por lo tanto, vemos que el comportamiento, la conducta de los discípulos había cambiado de una manera trascendental. Jesús está compenetrado en la formación de sus discípulos, compenetrado en esa tarea y haciendo esa obra. Y para Jesús esa tarea no ha sido fácil, no ha sido sencilla. Estar en este mundo con gente pecadora y tan problemática, pero Jesús ha tenido la gracia y la paciencia para estar ahí. Ahora bien, después de esos anuncios, vamos a entender por qué Jesús ocupó palabras muy fuertes a los discípulos. Si ustedes se recordarán del domingo pasado, vimos cómo Jesús da palabras muy fuertes a los discípulos que uno dice, uy, fuerte, pesado, ¿cómo está hablando Jesús? Y dice que Jesús le dice, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y en el versículo 44 dice: haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. Así que estas frases son las que el Señor Jesús les dice a los discípulos. Y como digo, trataremos de entender por qué Jesús ocupó esas palabras muy fuertes para los discípulos. ¿Y qué es lo que Él les quería
decir. ¿Y por qué dijo que esa incredulidad era perversa? Y hoy Lucas nos va a relatar entonces por qué fueron esas palabras que Jesús había dicho y cómo les había afectado en su vida espiritual. Así que Jesús sabe que sus discípulos están afectados y trata de ministrarles de la mejor manera. Ha observado, los discípulos han observado su poder, lo han visto hacer milagros, cómo los demonios se le sujetan y le obedecen, y cómo también lo llevó al monte para hacer una manifestación gloriosa de Jesús. Su rostro resplandeciente, y les mostró la gloria de Jesús. Además, sus mejores testigos para el caso, para la ocasión, porque siempre en Israel, para que algo fuera declarado por cierto y verdad, tenía que haber siempre dos testigos. Así que Jesús llama a Elías y a Moisés para que atestiguen que Jesús es el Señor y que ellos han escrito que eso será lo que le va a pasar a Jesús. Y después la manifestación del Padre de una manera única. Ahora, nosotros decimos, después de toda esta administración, de esta palabra, de todo esa gloria del Señor Jesús, entonces con ese impacto, se supone que entonces los discípulos iban a entrar a una espiritualidad profunda. Que después de esa administración, Pedro, Jacobo y Juan también iban a ser unos súper espirituales, ¿verdad? Ministrando la palabra y iban a hacer fortalecer el ministerio. Pero vean cómo Lucas nos aclara que la reacción de los discípulos a toda esta manifestación no fue de espiritualidad, sino fue de mucha carnalidad. Y es por eso que Jesús manifestó que la incredulidad era perversa. Porque la incredulidad no es algo así tan sencillo o tan simple como a veces nosotros lo podríamos ver. No creo esto, no creí tal cosa. No, la incredulidad nos puede llevar a acciones, a actos, a conductas de mucha carnalidad. Así que por eso Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, porque la incredulidad, hermanos, no es estática. No queda ahí, bueno, no creo esto, pues no me afecta tanto en mi vida. No, Lucas nos quiere llevar y hacernos entender que esa palabra que Jesús había dicho, que la incredulidad era perversa, nos quiere llevar a 5 muestras para que nosotros evidenciemos cuán perversa es la incredulidad y que no es estática, sino que se manifiesta. Y Lucas, en los siguientes relatos, nos va a decir 5 maneras. Primero, el no entender la palabra, no entenderla. Carnalidad en no consultar a Jesús, en no preguntar a Jesús. También en que queremos ser exclusivistas, solo nosotros somos los santos. Y una actitud de juicio. Así que Lucas toma el tiempo para desarrollar lo que Jesús había dicho, que la incredulidad era perversa. Y nos pone 5 facetas donde los discípulos muestran cómo la incredulidad nos lleva a mucha carnalidad. En lugar
de llevarnos a espiritualidad, nos lleva a mucha carnalidad. Y por eso Lucas pone esos 5 ejemplos de carnalidad de los discípulos. Y por eso podemos decir peligro, 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 peligro. La incredulidad nos lleva a muchas conductas carnales. Y por eso vamos a ir al Lucas 9:45 y vamos a ver la primera. La primera. Lucas capítulo 9, verso 45. Así que vamos a ver la primera muestra de lo que Jesús dijo, que la incredulidad era perversa. Y miren lo que dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. Y claro, la incredulidad había cegado su mente y por eso no podían entenderlas. Y esa es la primera actitud carnal que tienen los discípulos. Es la primera reacción de los discípulos donde se muestra la carnalidad cuando dice que no entendían la palabra de Dios. Y dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y aquí estaremos estudiando entonces esas 5 maneras donde se manifiesta la perversidad de la incredulidad. Y como digo, después de que Jesús les había dado toda esta ministración, lo lógico era que los discípulos y más Pedro, Jacobo y Juan se pusieran más espirituales y siguieran más a Jesús y lo entendieran muy bien. Pero entonces la palabra de Dios dice que la primera carnalidad que se presenta en la vida de los discípulos fue no entender lo que el Señor Jesús les había dicho. Y por eso allí en el versículo 45, vamos a leerlo, dice, verso 45, mas ellos, que dice, no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiese. ¿Y qué es lo que los había velado o tapado? Era la incredulidad. Y uno dice, ¿qué no entendían? ¿Qué fue lo que dijo Jesús que la persona no puede entender? Cuando nosotros leemos la Escritura, uno dice, ¿y por qué no entendían los discípulos esto? ¿Por qué no lo entendían? Si es tan fácil, cuando Jesús les dijo, miren, voy a morir. ¿Quién no entiende eso? ¿Voy a morir? Sí, voy a morir. Se entiende. Voy a ser entregado y maltratado por los escribas, por los saduceos y por los religiosos. Eso era entendible. Tal vez lo que podría decir no entendían era, voy a resucitar al tercer día. Pero de que él iba a ser maltratado y que iba a ser crucificado, claro que lo entiendo, va a ser crucificado. Ellos sabían muy bien a dónde crucificaban a los malhechores, a los ladrones. Bien lo sabían. Pero ¿qué dice? No lo entendían. Y en la palabra de Dios, hermanos, es fácil de entender. Dios nunca ha escrito cosas o ha puesto cosas que no se puedan entender. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿No se entiende? Claro que se entiende. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y así nos va llevando a través de toda la escritura lo que tenemos que entender. ¿Quién no entiende los mandamientos? No matarás, honrarás a padre y madre. A ver, ¿dónde está la confusión? Pero ¿saben qué? Cuando hay incredulidad, es como si se nos bota el entendimiento. Y cuando una persona está afectada por algo, no entiende. Por ejemplo, querer hacer entender a una persona que está enojada, que está molesta. Y tú tomas el tiempo para, no, mira, no fue así, te quiero explicar muy bien cómo fueron las cosas. Y usted le explica y toma el tiempo. Bien, pero es que no te entiendo, no entiende porque en su corazón hay una emoción llamada enojo que le produce no entender. Y dice la escritura que los discípulos tenían gran tristeza, así que por esa tristeza, por esa emoción, ellos no entendían lo que el Señor Jesús les decía. Pero no era porque no era entendible o que se podía, a cualquiera le diría, así lo entiendo. Pero cuando estamos afectados emocionalmente por alguna circunstancia, por un evento, por miedo, por temor, cuando una persona tiene miedo, no entiende las normas de conducta. Usted le puede estar explicando a una persona qué hacer cuando está temblando, pero como está afectada, no entiende las reglas, las normas y no sabe qué hacer, aunque son entendibles. Y los discípulos dicen que estaban entristecidos en gran manera. Así que, hermanos, ese hecho nos lleva a que aquellos no entendían y había llegado a la incredulidad. Y por eso, hermanos, la incredulidad, dijo Jesús, que era perversa. A pesar de que hemos visto la majestuosidad de Dios, la gloria de Dios, la presencia, esa tristeza, esa emoción hace que no entendamos lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Usted podría leerle ese versículo a cualquier persona y le dice, ¿entiendes? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va por mí. Ah, bueno, sí, es que Jesús está diciendo que Él es el camino, es la vida, es la verdad y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Se entiende? Se entiende. Pero las personas están afectadas por circunstancias, pensamientos, que entonces les hace ver que no entienden las cosas. Por eso podemos ver cómo el pueblo de Israel, después de haber sido ministrado de una manera tan especial por el Señor, también no entendían las cosas. Y Dios se manifestó con la nación de Israel de una manera maravillosa, hizo milagros, hizo cosas sorprendentes con su pueblo. Pero dice que Israel tenía un corazón duro. Vosotros sois de dura cerviz y de mucha incredulidad. Así que a pesar de que Israel había visto eventos tan majestuosos, siempre llegaban a la incredulidad. Por ejemplo, en el Salmos capítulo 78, versículo 10 al 16, aquí el salmista nos relata cómo fue la conducta de Israel y las obras maravillosas que Dios hizo. Y dice la escritura, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron
de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les dio de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió la peña en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corriente e hizo descender agua como ríos. Así que vemos cómo Dios hizo cosas maravillosas. ¿Se imagina ver en la nación de Israel cómo el mar rojo se abrió? Cómo comieron maná del cielo, cómo salía agua. Y uno dice, bueno, con todos esos eventos que Dios le manifestó a Israel, debería de haber sido Israel el pueblo más espiritual, el pueblo más obediente a Dios. Pero hermanos, no fue así. Había dureza de corazón y había incredulidad. Y por más manifestaciones que Dios hizo con la nación de Israel, le fue difícil la incredulidad. Y la incredulidad, hermanos, lo llevó a estos santos de Israel a andar no espiritualmente, sino carnalmente. Primero querían regresar a Egipto otra vez. No, yo ya no sigo a Dios. Mejor estábamos en Egipto, allá comíamos melones, cebollas, estábamos bien en Egipto. En lugar de actuar espiritualmente por todas esas maravillas, empezaron a actuar carnalmente y querían volver a Egipto primeramente. Hubo murmuración, murmuraban de sus líderes. Se quejaron a cada momento y se quejaban, aquí nos van a matar, nuestros hijos van a padecer, y quejas y quejas y quejas y quejas. Luego idolatría también, cuando adoran el becerro. ¿Quién diría que un pueblo que ha visto estas obras volvieran a adorar a un becerro? Así que, hermanos, nos damos cuenta que la incredulidad nos puede llevar a los creyentes a vivir de manera carnal la vida espiritual. Y eso es bien tremendo. Y miren, una y otra vez la Biblia nos da esos ejemplos. Allá en el libro de Génesis, Abraham, que Dios lo llamó de la tierra de Ur de los Caldeos para habitar en la tierra. Dios se manifestó de una manera muy especial, hablaba con Abraham, hizo pacto, le dio la promesa de un hijo y le dijo Dios a Abraham, vas a tener un hijo por tu esposa. Ella te dará un hijo. Y Dios había hablado con él en visión y le manifestó, y Abraham se pudo ver, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasó con Abraham? No entendió. Siguió, Dios le dijo, mira, tu esposa te va a dar a luz un hijo. Tu esposa. Pero Abraham dijo, no, yo no entiendo lo que me está diciendo, que mi esposa me va a dar un hijo, no entiendo. Entonces la incredulidad le llevó a no entender la instrucción tan entendible que era, sino que entonces Abraham comenzó a querer vivir la vida espiritual en la carne. Y dijo, no era mi esposa, era una esclava, Agar. Y quizás a través de esta esclava yo voy a tener un hijo. Y Sara le dice, sí, Abraham, métete con mi sierva. Pero mira, si Jehová nos dijo muy claro que tú ibas a tener el hijo, no, pero no entendemos. Yo creo que ha de haber sido de otra forma. Así que Agar. Y Abraham, bien obediente, fue con Agar y tuvieron un hijo. Y ahí, hasta el día de hoy, tenemos toda una problemática. ¿Por qué? Porque la incredulidad te lleva a andar una vida carnal. Y es lo contradictorio.
Cuando debemos de vivir una vida espiritual, los creyentes, porque somos una nueva criatura, somos ya guiados por el Espíritu Santo, debemos de hacer las cosas espiritualmente. Pero ¿qué sucede? Empezamos a hacerlo de una manera carnal. Lo mismo le sucedió al rey Saúl. Después de haber sido nombrado como el primer rey, anduvo bien en los primeros años, pero después su vida ya no fue espiritual, sino carnal. Y era desobediente, era impaciente, se puso a hacer sacrificios. Tenemos otro ejemplo como Sansón y muchos otros, que la Escritura nos relata que aunque eran creyentes, vivían y desarrollaban la vida espiritual con formas carnales. Y hermanos, entonces estamos entendiendo por qué Jesús dice que la incredulidad es perversa, porque nos va a llevar a vivir esta vida espiritual de una manera carnal. ¿Y cuántos abusos se han cometido en el nombre de Dios? Y usted puede conocer todos los hechos, la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, pero ahí se cometieron supuestamente, haciendo actos espirituales, situaciones de mucho castigo y juicio. Y así, a través de toda la historia, vemos cómo la iglesia, conociendo de Jesús, ha cometido actos muy carnales. Y eso lo entendemos. Lo entendemos, que esa incredulidad nos lleva a vivir de una manera carnal. Y muchas veces oramos, pero no oramos espiritualmente, sino que oramos de manera carnal. Y Santiago dice, pedís y no tenéis, porque pedís mal para vuestros deleites. Así que un ejercicio espiritual lo hacemos carnal. Dios nos ha permitido cantar, alabar, pero lo hacemos de manera carnal. Ah, no, ese no me gusta a mí. Ah, no, eso no. Ay, qué feo canta. Y en fin, le metemos carnalidad a algo espiritual. Queremos perdonar, pero de manera carnal. Queremos amar, pero de manera carnal. No conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Ministramos también de manera carnal. A veces estamos trabajando y en lugar de trabajar espiritualmente, trabajamos carnalmente. Cuando usted conduce su carro, ¿usted lo conduce espiritualmente o carnalmente? Si hay incredulidad en su vida, lo va a manejar de manera carnal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y saben, hermanos, en mi propia vida, cuando empiezo ya hoy, ya que estoy pasado los 60 y empiezo a recordar muchos años de la ministración que hice en la iglesia, quiero decirles, y muy sincero, que muchas veces ministré carnalmente, siendo pastor, egresado del seminario, misionero y todo lo que podríamos pensar. Y empiezo a recordar y me da vergüenza pensar que estuve ministrando en la carne. ¿Por qué? Porque había mucha incredulidad en nuestras vidas. Y así vemos en muchas iglesias que no se ministra espiritualmente y carnalmente. Y mire, y la gente se da cuenta, bien observa que nuestra actuación, que nuestra conducta, que se llama espiritual, no es consecuente, sino que de manera carnal. Los creyentes se dan cuenta, pero no solamente los creyentes, a veces los no convertidos, los no creyentes, se dan cuenta y dicen, esa persona va a la iglesia y canta alabanza, lee la Biblia, pero veo que está carnal, que no se está comportando conforme a lo que dice. Así que, hermanos, ahí vemos la primera evidencia que la incredulidad los llevó a los discípulos a no entender la palabra. No porque no era entendible, sino porque hay razones en el corazón, emociones, pensamientos, criterios que nos hace
que no entendemos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es entendible. Ese fue el primer gran error. Así que, hermanos, hoy estamos entendiendo por qué Lucas nos está detallando. Y no solo con un ejemplo, nos pone 5 ejemplos para que nosotros verifiquemos que lo que Jesús estaba diciendo, decimos, verdaderamente Jesús tiene razón. Nuestra incredulidad puede ser perversa porque nos va a llevar a los santos a actuar de manera carnal. Ahora veamos la segunda reacción carnal que tienen los discípulos. Verso 45. Perdón, Gálatas 3:3. Me faltaba Gálatas 3:3. Quiero llevarles a Gálatas 3:3. Porque ahí también en la iglesia de los Gálatas, también Pablo les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahí Pablo también en el Nuevo Testamento nos vuelve a dar ese énfasis. Tan necios sois. Ustedes que son creyentes, que ya conocieron al Señor Jesús, su redención, el perdón de pecados, y que comenzaron espiritualmente y les está llevando por sus creencias, por su religiosidad, por sus costumbres, por sus tradiciones, lo lleva a incredulidad, a no entender que Jesús es el único medio de salvación y que no se necesita más. Y habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar en la carne. Así que Pablo también lo recalca. Muy bien, verso 45 de Lucas, para entender la segunda reacción carnal que tienen los discípulos. Es algo increíble, hermanos, pero ellos son como nosotros o nosotros somos como ellos. Nos pasan las mismas cosas. Y aquí está la palabra para hacernos entender. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. ¿Y qué dice? Y temían preguntarle sobre esas palabras. ¡Qué tremendo! Y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Y qué quiere decir? Ahora nosotros, como dice, que ellos tenían temor de hablar ese tema con Jesús. Ahora, como nosotros sabemos, ocupamos la palabra oración. Ahí entonces, y temían orar a Jesús por estas palabras. Porque orar, hermanos, es hablar con Dios. Nosotros nos han dado ese término de oración, pero orar es hablar con Dios. Así que lo que nos está diciendo el texto es que los discípulos temían orar con Jesús acerca de esas palabras para que nosotros lo entendamos. Así que los discípulos no querían orar a Jesús, no querían hablar con Jesús acerca de este tema. Dice que temían preguntarle, o sea, hablar, preguntarle a Jesús, o sea, orar con Jesús, porque orar, hermanos, es hablar con Dios. Así que tenían temor de hacerlo. Y vemos por qué tenían temor preguntarle a Jesús, orar a Jesús. Probablemente para no verse mal. Quizás vamos a quedar en ridículo porque Jesús nos va a decir, ¿entendieron? Sí, sí. Y no habían entendido. Y no querían hacerse mal como decir, uy, qué mal quedamos. Jesús cree que yo sé, pero no sé, pero mejor le digo que sí, aunque no sé. Y temían por algunas razones. Y probablemente dijeron, no es tan importante que le preguntemos acerca de estas palabras. Probablemente temían preguntarle. Y a veces hay otras razones, temían preguntarle, uy, ¿qué va a pensar Jesús de nosotros si le hacemos estas preguntas? Nos va a volver a regañar. Porque ya nos dijo allá, oh, incrédulos y todo eso. Y si le volvemos a preguntar. Así que tuvieron temor de preguntarle, de hablar con Jesús, cuando debería ser lo más
cotidiano. Y entonces dijeron, bueno, es que no es tan importante, ¿verdad? Imagínate que nosotros le preguntamos de este tema y hemos estado en la gloria de Dios. Vimos a Moisés, vimos a Elías, el Padre nos habló y todo. Y hoy decimos, Jesús, no entendimos nada. ¿Y qué estás explicando? Uy, qué pena. Y tuvieron temor. Y hermanos, y eso es lo que pasa con la incredulidad. La incredulidad nos lleva a actuar en la carne. ¿Y qué es actuar en la carne? No hablar con Dios. La carnalidad, a veces nosotros vemos pecado. No, carnalidad es no orar a Dios, no preguntarle a Dios, no hablar con Dios. Y por eso Jesús volvió a decir, es perversa, porque la incredulidad le va a llevar a tenerle más temor que en la relación. En mi amor dice que en el amor no hay temor. Así que hermanos, no queremos molestar. Así que hermanos, vemos que la incredulidad nos lleva a no hablar. ¿Por qué no oramos? Porque somos incrédulos. Si fuéramos creyentes, estuviéramos orando. Y nosotros probablemente, así como los discípulos no quisieron preguntarle acerca de este tema, a nosotros a veces nos sucede lo mismo. A veces no queremos ir a hablar con Dios o no queremos orar con Dios porque tenemos culpa, sentimientos de culpa, nos da pena. Probablemente nuestra conducta sentimos que no ha sido muy buena en el día y que hicimos esto mal, grité, enojé, dije malas palabras, robé, entonces mi conducta fue mala, que mejor no oro, no hablo con el Señor. Mis sentimientos es de enojo, molesta. Ahorita estoy enojado con mi señora, estoy enojado con mis hijos, estoy enojado con mi jefe. ¡Ay, odio a ese señor! Y entonces nosotros decimos, no voy a ir a orar a Dios porque miren cómo estoy de enojados, estoy de joder. Así que por estos sentimientos que tengo, mejor no voy. Le tengo temor de que Jesús me vaya a ver enojado y muy molesto. Puede ser sentimientos de tristeza. Si el Señor Jesús me va a ver llorando y mejor me da pena, mejor que no me vea llorando, mejor no hablo con él. Pereza, cansancio. O a veces no queremos hacerle preguntas a Dios. Mire, usted puede preguntarle a Dios lo que quiera. Señor, y existen los extraterrestres. Señor, verdaderamente venimos de la evolución. Lo que usted quiera, pregúnteselo. Hable con Dios, que nunca tenga usted temor de preguntar algo. Dios va a hacer algo y le va a responder, Señor, y existieron los dinosaurios. Y yo siempre le pregunto todas las cosas al Señor. Siempre, todas las cosas. Porque Él es el Señor y de una u otra manera Él va a responder, me va a hacer entender lo que Él sea. Pero hermanos, no podemos vivir sin hablar con Dios. No podemos vivir sin orar con Dios. Y por eso, hermanos, el rey David, y como digo, usted puede estar leyendo todos los salmos y David expresa cómo él hablaba con Dios y le preguntaba cualquier cosa, no importa cómo estuvieran sus emociones, sus sentimientos. Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 10, versículo 1. Y esto es uno de los tantos salmos. Miren, que a nosotros nos daría pena decir, pero David estaba con esos sentimientos. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué estás tan lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Uy, qué penoso. No. David eso tenía en el corazón y le dijo, Señor, ¿por qué estás tan lejos? Y hoy cuando más te necesito, te escondes, no estás. Y usted ve en el libro de los Salmos que David habla con el Señor en todo momento. Si él está trabajando, pastoreando las ovejas de su padre, habla con Dios, Señor, tú eres mi pastor. Si él estaba triste, habla con Dios. Si él está alegre, habla con Dios. Si él está molesto, habla con Dios.
Cuando era joven, hablaba con Dios. Cuando fue anciano, hablaba con Dios. Cuando veía los cielos, hablaba con Dios. Cuando estaba en las luchas y en las batallas, hablaba con Dios. Cuando estaba en la familia, con sus hermanos y todo en familia, hablaba con Dios. Usted habrá oído ese salmo que dice, agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Ahí estaba en la familia y que dice, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Estaba hablando de sus hermanos en la carne, nosotros lo tomamos espiritualmente, pero él al estar con la familia hablaba con Dios. Él le decía al Señor, qué bueno es estar en armonía con mis hermanos. Cuando estaba en el templo, cuando había reflexión, cuando estaba en muchas maneras, aún cuando estaba en su cama, hablaba con Dios. Hermanos, en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia debemos hablar con Dios. Nunca tenga temor ni pena. Y es la incredulidad la que nos lleva a no orar. Pablo, allí en Primera de Tesalonicenses, que es lo que nos está diciendo Pablo, para que vean que no es solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Pablo, allí en Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Un versículo corto. Y yo creo que todos es de los versículos que ya nos hemos memorizado. Que dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. O sea, hablar sin cesar con Dios. Hablar sin cesar con Dios. En todo tiempo, circunstancia. Y por último, hermanos, la tercera reacción carnal de los discípulos fue pelear y luchar por el poder. Versículo 46. Versículo 46. Vea, la incredulidad nos lleva entonces a estar luchando por poder. Versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. No el mayor en edad, sino quién sería el líder, quién sería la autoridad, quién sería el presidente, quién sería el director, quién sería el capitán. Así que hubo una discusión y eso quiere decir que estaba una discusión acalorada. Probablemente el tono de voz subió y ahí estaban los 12. Pedro, no, yo debo de ser el líder porque a mí me quiere más. Yo fui primero. Andrés le dice, no, yo debo de ser el líder porque yo fui el que te llevé. Mateo dice, no, yo debo ser el líder porque tengo más dinero. Juan dijo, no, yo soy el preferido de Jesús. Y empezaron cada uno a argumentar, a ver quién era el mayor, el más grandote, el que iba a ser el capitán, el líder, el general. Y empezaron a luchar y dice que lo hicieron durante todo el trayecto del camino. Y Jesús solo los venía oyendo y observando y peleando. Y Pedro, vos que no sé qué, vos Andrés, Jacobo, Judas. No, vos que probablemente te estás haciendo alguna movida, Judas. Yo te he visto. Y empezaron también a mencionar aspectos que descalificaban a los otros para no ser el líder. Y hermanos, esa es otra actitud carnal. Porque no lo estaban haciendo espiritualmente, sino que buscaban ser el mayor, el más grandote de manera carnal. Estaban luchando por los primeros puestos. El que está en mayor autoridad tiene súbditos. Él es el centro de la atención. El que manda, en que nadie lo contradice. Esta es mi opinión. Se siente más importante que los demás. Lo hace con prepotencia, con capricho, soberbia, violencia, menosprecia físicamente y verbalmente el machismo, esa autoridad sobre el maltrato al sexo femenino,
A veces el maltrato de los padres, mamá o papá, maltratando a los hijos y son atropellados legalmente. Para los demás están las leyes, pero para mí no, yo soy el que mando. Así que, hermanos, ese es el liderazgo dependiendo del mundo. Y por eso Jesús los va a corregir más adelante, porque los está viendo que ellos quieren llegar al liderazgo, no de una actitud espiritual y bíblica, sino que quieren hacerlo conforme a los patrones del mundo, conforme a los patrones de la carne que nosotros lo hemos visto. Y hermanos, el problema no es el liderazgo. El problema no es el liderazgo. El problema es la forma en que se hace. Usted la puede hacer de una forma carnal, de acuerdo al mundo, queriendo poder, dominio, control, o lo puede hacer espiritualmente o divinamente ese liderazgo. Porque encontramos en la Biblia, hermanos, a muchos líderes en la Escritura. José llegó a ser el segundo en Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto, José llegó a ser el segundo hombre de mando en Egipto. ¿Se imagina? El segundo en mando. Pero qué hombre. Él sabía cómo hacer el liderazgo espiritual y lo vemos de jovencito andando en su conducta muy recta, muy respetuosa. Algo impresionante. Vemos a Daniel también. Llegó a ser el segundo en los imperios de Darío. Y Nabucodonosor también era líder. Pero Daniel era un hombre humilde, de oración, de conducta, de carácter irreprochable. Y que consideraba y llevaba y lo hacía con los principios bíblicos que el Señor le daba. Tenemos a Nehemías también, que fue el segundo en el liderazgo. Mardoqueo en el libro de Esther. Moisés, Josué también. Liderazgos conforme a los principios de la Biblia y no del mundo. Y Jesús mismo, en 4 ocasiones más, les habla acerca de este tema. Y Juan capítulo 13 dice, yo soy el Señor, pero he lavado vuestros pies. Si vosotros queréis ser los grandes, seréis vuestros siervos. Así que Jesús los lleva ahí, ¿a qué? A que la metodología de Jesús es totalmente diferente. Versículo 47 y 48. Cuando Jesús ve que lo están haciendo de manera carnal y luchando carnalmente, Jesús le enseña, un momento, ¿ustedes quieren liderazgo en la iglesia? Pues esta es la forma. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Así que, hermanos, Jesús les enseña que la metodología de Jesús en el liderazgo es totalmente diferente. El que quiera ser el mayor tendrá que tener la actitud como ser un niño, un pequeño. Los niños en ese entonces eran considerados como pequeños, eran menospreciados, insignificantes, era lo más bajo, los niños. Así era en ese entonces, los niños no los tomaban en cuenta. Y Jesús les dijo, si no os hacéis como niños, no podéis ser los mayores. Porque claro, un niño tiene una actitud, primero se siente pequeño, porque ve a papá, a mamá, a todos, a los amigos de papá, grandes, grandotes, ¿verdad? Y tienen más fuerza, más grito, más cosas. Entonces el pequeño, para decir cosas, llega con mucho respeto y es un trato diferente. Y eso es lo que le está diciendo Jesús. Yo quiero darles liderazgo.
Yo quiero darles autoridad, pero no la quiero que la ejerzan como la ejercen en el mundo, sino que quiero que la ejerzan como se debe de ejercer en el reino de Dios, para que entiendan muy bien lo que es el liderazgo. El liderazgo es para servir. El liderazgo es para ayudar a otros. Y Dios ha puesto muchas posiciones de liderazgo, pero nosotros hemos malinterpretado. Pone de autoridad al varón, que él sea el jefe, ¿verdad? Ha puesto jefes, ha puesto gobernantes, pero hermanos, no entendemos que esa autoridad no es para que tener servidores. Vaya señora, venía a hacerme la comida para... No. Hermanos, es para servir, para guiar, para orientar a las personas y para servir. Pero el mundo, la incredulidad nos lleva a hacer las cosas como en el mundo. Y eso lo hemos visto en muchas iglesias, que no se hace un liderazgo espiritual, sino carnal, como hacen en el mundo, peleándose por puesto, por autoridad, por fama, por poder. Cuando Dios dice, no es así. El que quiera ser mayor tendrá que ser el más pequeño. Y miren, Pablo mismo nos dice cómo es este liderazgo y lo vuelve a ratificar Pablo allí en Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Pablo mismo nos dice cómo debe de ser el liderazgo. El problema no es el liderazgo, sino la metodología, la forma en que lo hacemos. Y Pablo lo vuelve a ratificar. Mire, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa y estimando, dice, a los demás como superiores a ti mismo. Y eso es lo que está Pablo diciendo, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Si tú quieres el liderazgo, tú debes de estimar a todas las personas mayores a ti mismo. Porque si tú ves que son mayores, tú, la actitud, la forma de hablarles, de dirigirles, de pedirles las cosas será por favor, con respeto. Si las consideras que ellos son más grandes que tú. Así que el Señor Jesús dice que si tú quieres ser un liderazgo espiritual, no tiene que ser conforme a los principios del mundo. El carácter, primero dice, es un ministerio y espiritualmente que lo tienes que hacer con una comprensión bíblica de lo que es la autoridad en el reino de Dios. ¿Cuál es nuestro papel en cualquier área laboral, familiar, gubernamental, en lo que sea? Debe ser con un ejercicio de oración lleno del Espíritu Santo, con características bíblicas, siguiendo el ejemplo de Jesús, con mucha sabiduría. Tito y Timoteo nos habla del carácter que deben de tener los servidores, los pastores o los ancianos. Y hablan, ¿sabe qué, hermanos? De carácter, de carácter. Poco hacen mención de aspectos académicos y recursos, sino que nos habla de ese carácter. Y miren, el liderazgo no falla por cuestiones académicas, por recursos, por conocimientos financieros, económicos, de ingeniería. No. El liderazgo no falla por cuestiones académicas, falla por aspectos de carácter. Y ese carácter lo pone el Señor Jesucristo. Jesús era el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hermanos, Él no se consideraba como el mayor que sus discípulos. Él estimó a sus discípulos como mayores a Él mismo. Aún a nosotros nos considera como a mayores. Y vino Jesús y tomó un guacalito y empezó a lavar
los pies del Señor. En nuestra época sería una acción. Uy, ¿qué está haciendo? Es un líder, no puede hacer eso, no se puede rebajar a eso. Pero hermanos, la incredulidad nos lleva a lucha de poder. Y queremos hacerlo conforme al mundo y no conforme a la palabra. Por lo tanto, hermanos, hoy comprendemos por qué Jesús dijo que la incredulidad era perversa, porque a los santos y a los creyentes nos puede llevar a obrar de manera carnal. Y por eso debemos de estar atentos en nuestra fe, que las cosas que Dios ha dicho, manifestarlas y vivirlas espiritualmente. Eso es lo que quiere Dios. Y entonces vemos cómo la incredulidad no es estática, sino afecta de manera trascendental en nuestras vidas. Y la vida espiritual, la vida cristiana, la queremos vivir conforme a la carne y no conforme al espíritu. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las benditas gracias, Señor del cielo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque día a día tú nos estás enseñando, Señor, a nosotros cómo debemos de cuidar nuestra fe. Cómo afecta la incredulidad en el diario vivir, en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. Y la Biblia tiene tantos relatos de tantos siervos llamados por Señor, creyentes, que por la incredulidad comenzaron a caminar conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Así que, Señor, creo, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Padre, a que las cosas espirituales las guiemos espiritualmente. Tu palabra, Señor, se entiende, se entiende. No podemos dejar de hablar contigo, Señor, toda ocasión, en todo momento. Y si tú nos das la oportunidad de ser el liderazgo, debemos de hacerlo de la manera bíblica, considerando a los demás como superiores a nosotros. Y quizás no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y por eso digo, la palabra de Dios no es difícil de entender. Ahí está muy clara, muy clara. Pero hay pensamientos, emociones, experiencias, circunstancias que nos hacen que no entendamos las cosas entendibles. La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Somos pecadores, la Biblia lo dice, somos pecadores. La Biblia nos dice que Dios nos ama y que mandó a su Hijo a morir en la cruz para que Él pagara por nuestros pecados y nos perdonara. ¿Se entiende? Y ahora usted tiene que creer en Jesús como su Señor y Salvador personal. Yo le invito a que crea, porque la Biblia se entiende y hay que creerla y creer que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, vamos a continuar con este estudio tan interesante donde estamos aprendiendo mucho y hemos visto 3 aspectos. Así que el próximo domingo seguiremos con los otros 2 que nos quedan. Así que, hermanos, que Dios los bendiga, los amamos mucho, estaremos orando por ustedes y que Dios los bendiga abundantemente en esta semana y que Dios nos siga cuidando y protegiendo en este tiempo. Vamos a despedirnos cantando y entonando un cántico espiritual. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Bendiciones.
Tu